Quieren mirar ahí sus Biblias, hermanos. Santiago capítulo 1, el versículo 2. Es un mandamiento, es una orden que se da aquí de parte del Espíritu Santo a cada corazón, a cada creyente, a cada persona que conoce al Señor Jesucristo. No es opcional, es una orden. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es la orden de Dios. Que tengamos por gozo cuando estamos en dificultades. Cuando estamos atravesando por problemas difíciles, hermanos. La orden de Dios es que nos gocemos mucho. La orden de Dios entonces, hermanos, es que nos regocijemos. Amén. Que adoremos a Dios. Que le demos a Él todo el honor y la gloria. Es verdad que nos cuesta mucho, pero así es como esta carne se sublima. Así es como ordenamos a esta carne, hermanos, que reconozca la presencia y la bendita dirección del Espíritu Santo en la vida. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por esta tarde, por esta oportunidad, por lo que tú estás haciendo y vas a hacer en nuestras vidas, en cada hogar aquí en esta iglesia. Señor, gracias por tu palabra. Es viva, es eficaz. Oramos, Señor, que llegue a todos los rincones, Señor amado, donde es visto y oído este programa. Señor, háblanos, en el nombre de Jesús lo ruego, con acciones de gracias. Amén. Amén. La vida nuestra, hermanos, se desenvuelve en un mover, amados míos, del Espíritu Santo de Dios o controlada por el diablo, por Satanás. La vida del cristiano entonces es una vida, hermanos, diferente. Es una vida que salió, hermanos, de un mundo de tinieblas y ahora llega a vivir en un mundo de la luz. Satanás, el adversario, a pesar de él estar vencido y derrotado, Satanás nunca él deja, hermanos, de atacar y de ser ese adversario de cada uno de nosotros. Nos conviene entonces ver con claridad, hermanos míos, lo que dice la palabra, y no tenemos otra opción más, hermanos, que acercarnos a Dios y confiar en Él y poner nuestro corazón en lo que dice, hermanos, la palabra de Dios. El mandato a regocijarnos tiene mucho que ver, hermanos. El salmista, él dijo: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Entonces, hermanos, cantar, saltar, es una de las cosas hermosas que el Espíritu se regocija, hermanos y hermanas, cuando la fe es sometida a prueba. Cantar, alabar, glorificar, adorar al Señor. ¿Me están oyendo, hermanos? Adorar al Señor, cantar, glorificar su santo nombre. Cuando la prueba es dura, más adore, más alabe, más glorifique, más bendiga el nombre del Señor, hermano. Ese es el mandato que tenemos. La Biblia dice entonces, hermanos amados, que aunque no lo entendamos, aunque no nos agrade lo que está sucediendo, aunque sea a largo o corto plazo, hermanos amados, que nos gocemos, que nos alegremos, porque nuestro galardón, hermanos, es grande en el reino de los cielos. Amén. Es una manera de ver y entender, hermanos, la vida cristiana. Dios nunca nos promete, hermanos amados, que la vida cristiana es un caminar en un camino limpio de rosas y todo paz y todo alegría. Nunca hay esa promesa. Por el contrario, hermanos, hay promesas que nos ayudan para salir de las dificultades. El versículo 1 del capítulo 46 de los Salmos, el salmista dice: Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Salmo 50:15: invóquenme en el día de la angustia, les responderé y ustedes me honrarán. Bienaventurados sois, dijo el Señor Jesucristo, cuando ustedes os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, hermanos y hermanas. Qué bueno es eso. ¿Por qué entonces, hermano, es necesario? La prueba es necesaria porque la Escritura dice en el versículo 3 que la prueba de vuestra fe, dice ahí, produce verdadera paciencia. El apóstol Pablo bien dijo, hermano: yo tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros.
Entonces la mentalidad, la palabra dice que cuando vienen luchas y dificultades contra usted mintiendo, cuando eso no es lo que pueden decir, pero no es la realidad lo que dicen de usted, es mintiendo, gócese, alégrese, dele gloria a Dios. La lucha, la dificultad, hermano, es para que glorifiquemos el nombre del Señor. La Biblia dice en los días de Abraham, en el capítulo 22 de Génesis, hermanos, que Dios llamó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, Señor. Y Dios le dijo, toma a tu hijo, al que tú amas, y ve y sacrifícamelo en el monte de Moriah. Dios dice que él probó, la Biblia dice que Dios probó a Abraham. El diablo tienta, Dios prueba para edificar nuestra fe, para ayudarnos a crecer. Es lo que Dios hace. El diablo tienta para hacernos caer. Él tentó a Eva. Él salió y le ofreció a Eva entonces y la engañó, la tentó y cayó Eva en el problema. Pero nosotros hoy somos llamados, hermanos, a glorificar al Señor en medio de las pruebas. Amén. A adorar al Señor en medio de las dificultades, hermanos amados. Entonces, la paciencia de que habla las Sagradas Escrituras, hermanos amados, es una paciencia que no se compra. Es una paciencia, hermanos amados, que se produce. No es una paciencia que se compra mágicamente, ni tampoco se hereda, hermanos. La paciencia que la Biblia enseña es una paciencia, hermano, que produce, que se arma con como una poderosa estructura, hermanos, de que fe en el corazón de cada uno, hermanos, de las personas, hermanos míos. Entonces, la paciencia, hermanos, es el fruto que nace como resultado de una prueba. Cuando usted pasa la prueba, entonces viene, hermanos, más y más esa verdadera paciencia. Aquí, hermanos, dice el versículo 12 que hay una bienaventuranza especial. Dice, bienaventurado es el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice que recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Quítense y quitémonos de nuestra mente que volvernos cristianos, convertirnos al Evangelio, entonces se acabaron todas las dificultades. Quítese de su mente lo que usted escucha a menudo, que es esa famosa frase por ahí, pare de sufrir. Eso no es bíblico. Hermanos y hermanas, convertirnos en cristianos, hermanos, vienen luchas y vienen dificultades porque, hermanos, Dios está listo para ayudarnos. No para quitar el problema, sino para darnos poder y confianza y fe y fortaleza y pasar adelante, hermanos. Así es. En el Antiguo Testamento, amados, el pueblo de Israel entró al desierto, entraron y comenzaron a caminar en el desierto. Y hay 3 días, hermanos, de camino y se les acabó el agua. Y por supuesto, no hay agua, más de 900 personas, niños, hay también muchos animales, tienen ellos, y de verdad corre un rumor por todo el campamento, no hay agua, 3 días, hermanos, no hay agua. Es de verdad, hermanos, bastante difícil. Y dice la Escritura que encontraron un gran lugar donde había agua, un pozo de agua. Y todo el pueblo fue corriendo a beber de esa agua y el agua era amarga. Y ahí entonces uno comienza a pensar, ¿cómo es posible que me suceda eso a mí? Si yo soy cristiano, que le suceda a quienes no conocen a Dios. Pero a mí, ¿cómo me va a suceder eso? Bueno, hermanos, Dios sabe. Y como dijo alguien, amados, Dios obra por caminos misteriosos. Ténganse por bienaventurados el que está pasando por una lucha y por una prueba. Tenga bien eso, dale gloria a Dios. Saque el puntaje más elevado, más alto, de adorar, de glorificar, de bendecir al Señor. No se queje, sino por el contrario, adore y glorifique a Dios, porque eso marca, hermanos, para usted una bendición bien enorme y bien grande. El pueblo de Israel, en el desierto, cuando ellos fueron a tomar de esa agua y el agua era amarga, la tendencia fuera a murmurar contra Dios. Y Moisés fue a Dios. Y Dios le dijo a Moisés,
Ahí hay un árbol, corta una rama de ese árbol y ponle ahí en el agua. Y la colocó y el agua se endulzó. Eso nos dice a grandes rasgos, hermanos, que Dios no quita el agua amarga, pero la endulza. Que Dios no quita el problema, pero lo hace posible que nosotros pasemos por él. Nos da la victoria, hermanos amados. La Escritura dice, gracias damos a Dios, que nos da la victoria, nos da el triunfo, que vamos de triunfo en Cristo Jesús, hermanos y hermanas. Entonces la paciencia tampoco, hermanos queridos, es una resignación pasiva a lo que venga. No. La paciencia, hermanos, aquí es una firmeza, es resistir con valentía, es entender que hay un combate que se pelea contra nuestro adversario Satanás. ¿Oyó, hermanos? Entonces, hermanos, usted está en una guerra, usted está valientemente combatiendo. Usted se viste de todas las armas de justicia, las armas de Dios, y usted está peleando las batallas, hermanos, de la fe. El versículo 4 de Santiago 1 dice que tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos. O sea que la paciencia, hermanos, su obra completa es llevarnos, hermanos, a ser cabales. A que no nos falte nada delante de Dios, a que podamos cumplir y llenar, hermano, todos los vacíos. ¿Y cómo lo hace Dios? A través de las dificultades, a través de las luchas, a través de los problemas, de esas eventualidades y circunstancias duras de la vida, hermanos, cosas que no entendemos, hermanos, pero Dios las permite con un propósito para su vida, para bendecir su vida, para fortalecer su vida. Eso aquilata la fe, eso fortalece, hermanos y hermanas, nuestras vidas, y alabamos al Señor por eso. Es tan claro este texto, hermanos. Tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que, dice, os falte ninguna otra cosa, hermanos. Sin pruebas, sin dolor, sin dificultades. Podríamos decir esta tarde, hermano, que es muy difícil vencer. Es muy difícil tener una vida victoriosa, una vida de madurez espiritual cuando usted no atraviesa por una prueba. Bien dijo alguien, hermano, si su vida no está pasando o no ha pasado por una prueba, espérela, porque le vendrá. Porque Dios va a aquilatar nuestra fe, va a fortalecer su vida espiritual. Dios nos va a llevar, hermanos, si es preciso, al horno de fuego, pero allá vamos a pasar. Amén. Nos va a llevar, hermano, a las aguas turbulentas, pero ahí vamos a pasar. Porque Dios está con nosotros. Porque esa es la victoria, hermano, nuestra fe que vence al mundo. Ahora miren lo que dice la Escritura. Versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, entonces pídala a Dios. Entonces pidámosle a Dios sabiduría. Adorémosle, alabémosle, recibamos lo que de Él viene. Y si no lo entendemos, pidámosle a Dios sabiduría. Hay hombres que pidieron así a Dios. En Primera de Reyes 3, 9 a 10, Salomón dijo, hermanos, da pues a tu siervo un corazón entendido, para que juzgue a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y entre lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y dice la Escritura, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, hermanos. Está en la confianza, entonces. Está en la seguridad que tenemos, hermanos, que si le pedimos al Señor, Él nos da. Es que así enseña, hermanos amados, la Sagrada Escritura. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Amado, Dios nos ayuda en eso. Dios nos ayude, hermano, a levantarnos contra el enemigo, a levantarnos como grandes valientes, varones de fe, de confianza en Dios, de adorar al Señor, de alabar al Señor, hermanos. Hubo momentos, alguna vez en mi vida, algunas veces, hermano, pasaba por una lucha muy fuerte y muy cruel y muy dura, hermanos. Y vino alguien a mí y me dio ese consejo: adore a Dios, alabe a Dios, glorifique al Señor,
Alabe, dele todo el honor al Señor. No permita, nunca, jamás murmurar contra Dios. En el Antiguo Testamento el pueblo, hermanos amados, fue probado por Dios. Ellos, hermanos, llegaron al momento de renegar contra Dios, de murmurar contra Dios. Y la Escritura, amados, nos cuenta, nos dice, hermanos, que cuando ellos pasaron en ese sitio de murmuración, murmuraban contra Dios, murmuraban contra Moisés, y Dios les envió serpientes ardientes. Y las serpientes ardientes estaban poniendo su veneno, inyectando su veneno en el pueblo, y estaba muriendo gran cantidad de personas. ¿Sabe lo que pasó? La Biblia dice que el pueblo tuvo que arrepentirse. Y ellos fueron a Dios, le pidieron perdón, dijo, y se arrepintieron. Y entonces Moisés, por orden de Dios, hizo un asta y colocó una serpiente de bronce. Y todo el que miraba la serpiente de bronce dice que vivía. Amados míos, cuando entramos en el terreno, nos dejamos llevar por el enemigo, comenzamos a decir, esto no es para mí. ¿Por qué me sucede esta situación tan difícil? Yo no la entiendo. ¿Por qué a otros que viven de una forma desagradable delante de Dios, a ellos les va así? ¿Y por qué a mí, que estoy viviendo bien, me va de tal manera? No es bueno ese pensamiento. No es bueno. Es mejor, hermanos amados, adorar al Señor, hermanos y hermanas. La sabiduría que Dios habla aquí, la que nos da sin reproche, hermano, no es una instrucción intelectual, es más que intelectual. No es académica, porque es más que académica. No es filosófica, es más que filosófica, hermanos amados. Es una comprensión plena de los propósitos de Dios para nuestra vida. La sabiduría es entender que Dios con eso tiene un propósito claro y definido para nosotros, hermanos. Dios nos concede eso. Amado, yo le animo en el nombre del Señor. Muchas personas han caído. Y han caído aquí porque no pueden soportar la prueba. Pero muéstreme a alguien que va soportando la prueba. Y le digo, ahí hay una persona, un fiel hombre, una fiel mujer, que Dios lo va a llevar muy alto, muy arriba. Porque está soportando la prueba y Dios le va a bendecir en eso. Amén. Muéstrenme una persona que reniega, que murmura, entonces se va a ir todo al piso. Pero adore al Señor, glorifíquele al Señor, porque de ahí viene la bendición. La palabra luego dice, hermanos míos, versículo 6, pero pida con fe. Pero entonces pida con fe, creyendo que a quien usted habla le escucha y le responde. Pida con fe, no dude nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada, dice, de una parte a otra. No dude nada. El que duda es como la onda del mar. No tenemos derecho de dudar. Confiemos en el Señor. Declaremos, Señor, estoy creyendo en ti. Porque lo triste de la vida, lo triste del asunto, es que dice la Escritura, hermanos, no piense pues que el que haga tal recibirá alguna cosa del Señor. Si comenzamos a pedir dudando, hermanos, no vamos a recibir nada del Señor. Y por el contrario, dice el texto, el versículo 8, dice que el hombre de doble ánimo, ¿qué le pasa? Es inconstante. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sus lealtades, aparentemente lealtades, están divididas a causa de la falta de sinceridad. Un momento dice, sí, yo voy a servir al Señor. Ahora sí llegó el momento. Sí es la oportunidad y no voy a echar para atrás nunca más. Esto sí, ahora sí. Y hemos sido testigos de muchas veces ver eso. Una persona dice, ahora sí voy a seguir al Señor. Ahora sí comprendo, ahora sí entiendo, ahora sí puedo. Y al tiempo se fue abajo otra vez. ¿Qué pasó? De doble ánimo. Hay que pedir con fe, hay que esperar en Dios, hay que adorarle a Dios, hay que entrar en el camino de la fe, de la obediencia a la palabra, hermanos. Y en esa obediencia, siguiendo, hermanos, las pisadas de Dios,
las cosas van a funcionar bien, porque la palabra de Dios no falla, porque Dios no miente. De otra manera, la persona se constituye en un hombre, hermano, inconstante en todos sus caminos. Inconstante en la oración, por ejemplo. Inconstante en la lectura, estudio y obediencia, hermanos, de la palabra de Dios. Inconstante en su fe. Inconstante en la asistencia, hermanos, a la iglesia. Por eso la Escritura recomienda aquí, hermanos, que si hay alguien de doble ánimo, hermanos, el remedio o la que dice es que hay que purificar los corazones. Miren lo que dice la Escritura. Santiago capítulo 4, el versículo 8. Dice ahí las Sagradas Escrituras: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen los corazones. Purificad los corazones. Un corazón de doble ánimo, hermanos, hoy sí, mañana no. A veces sí oro, otras veces no. Necesita acercarse a Dios y decir, como dijera David en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amados, fortalezcámonos en esta palabra. Cuando venga la lucha, la dificultad de la índole que sea, hermano, usted está siendo fiel, hermano, usted está viviendo fiel al Señor. Dese por bendecido, por bendecida, porque Dios está formando su carácter para que se parezca al carácter del Señor Jesucristo cuando estaba aquí en esta tierra. Las pruebas nos llevan de la mano, hermanos, para ser como el Señor Jesús. La prueba produce en nosotros paciencia y produce madurez. Así que en esta tarde, hermanos, levantemos nuestro corazón al Señor y le vamos a decir: Señor, te doy gracias por las luchas en la vida cristiana que me han llegado a mí. Te adoro, Señor, porque esa lucha, porque esa prueba, yo no estoy solo, porque tú estás conmigo. Porque tú has prometido estar conmigo y esa prueba me está llevando a moldear mi carácter al carácter del Señor Jesucristo, hermanos. El Señor quiere que crezcamos. El Señor quiere que maduremos espiritualmente, hermanos. ¿Y sabe lo que utiliza? Las pruebas, las luchas, las dificultades, los problemas. Dios quiere llevarle a un nivel más alto. No lo deje, no lo suelte. No permita, hermano, que suceda algo así, que se tiene que devolver. No, adore al Señor, alabe al Señor, glorifique al Señor, bendiga el nombre del Señor y dígale: Señor, gracias, porque a través de esa situación que vino a mi vida, tú estás formándome, tú estás llevándome de la mano. Eso enseña la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo vamos a ser fuertes, hermanos, si no podemos soportar la prueba? Si las pruebas que el Señor coloca no las soportamos. Entonces, una manera de hacerlo, hermanos queridos, es colocando todo, pues, todo en las manos del Señor y dándole al Señor todo el honor, toda la gloria y toda la honra. Y seremos fuertes, maduros, valientes delante del Señor. Pónganse de pie, hermanos, vamos a adorar al Señor. Cierre conmigo sus ojos y piense, ¿hay alguna circunstancia en su vida? ¿Qué momentos hace que usted dijera: pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede eso a mí? Señor, ¿por qué? Si yo estoy sirviéndote, yo no entiendo por qué me viene ese problema a mi vida. Esa es una manera desagradable delante de Dios de pensar. La manera que Dios quiere es que usted diga: Señor,